De los que sobran en este día intenso y de muchas conversaciones, pero este es un amigo de la casa. Está haciendo esa cosa de hablar así. Dos veces, pero la otra voz es tu voz de inteligencia artificial. Sí. La voz de inteligencia natural y la voz de inteligencia artificial al mismo tiempo. Muy bien. Muy bien, ya vamos a conversar sobre eso de post programa. Pero ya está con nosotros Luis Mesina. Gracias por estar acá, Luis. Y bueno, tú querías también entrar en esta conversación, contarles a todos aquellos espectadores que nos están viendo desde otros países quién es Luis Mesina, un luchador, un activista social por las pensiones, básicamente, la seguridad social en nuestro país privatizada. Que está completamente privatizada. Y no, que... los militares no. Bueno. Los carabineros no. Claro, bueno, solo para aquellos sectores que efectivamente no entraron. Mira, curiosamente, quienes gobernaban cuando comenzaron las AFP. Estamos en plena dictadura, fue impuesto este modelo de capitalización individual, ¿verdad? Y que es un pilar del neoliberalismo chileno. Luis, ¿has sentido tú también esta persecución, o más bien quizás la omisión, la desigualdad de trato en los medios de comunicación empresariales en todos estos años de lucha que llevas con una coordinadora que en algún momento, cuando las manifestaciones sociales estaban en un momento muy álgido, más de 1 millón de personas llevaron a la calle? Claro, por supuesto que se nota la invisibilización del movimiento social en todas sus expresiones, no es solamente el movimiento nuestro. Yo diría que hace 2 años atrás esto se intensificó, y después del 4 de septiembre particularmente, venía un poco después de la pandemia, yo diría una estrategia del gran empresariado que controla los medios de comunicación y además que los controla con una campaña, yo diría, millonaria que invierte en las AFP ahí, que por supuesto nosotros no encajamos en ese proyecto comunicacional. Y después de la pandemia se notó un fuerte deterioro de eso, pero después del 4 de septiembre fue brutal. Sí. Y yo digo, los últimos 2 años, el último año, y desgraciadamente esto va de la mano y coincide con la asunción del gobierno del presidente Boric, porque la derecha en eso ha sido absolutamente coherente, sistemática en intentar invisibilizar al movimiento social y colocar en la palestra del debate a aquellos, yo diría que son muy pocos en todo caso, pero aquellas organizaciones obsecuentes. En este país lo que se pretende, y Chile creo que es un error, a diferencia de lo que está ocurriendo en el resto de los países, que sin duda están enfrentando situaciones críticas, es que en Chile no hay espacio para el análisis crítico. O sea, una cuestión tan básica, tan elemental. O sea, los que aquí se pavonean en Chile, estos que tienen acceso a los medios de comunicación de sus doctorados, su MBA, fuera del país, esta gente tiene el más absoluto desprecio por el pensamiento crítico. Y eso es absolutamente anticientífico, antidialéctico, va en contra justamente del desarrollo cognitivo, va en contra de todo. Al fin de cuentas va contra la democracia y creo que eso es relevante decirlo. A mí me da la impresión a veces, Luis, que sabes que estamos en un momento del mundo en que valores como los que tú estás nombrando, digamos, ya no existen. ¿Y será eso también una forma en que va ganando el neoliberalismo? Bueno, por supuesto, yo creo que pero el neoliberalismo yo tengo no sé si un matiz o una diferencia mucho más grande con aquellos que aún persisten en señalar al neoliberalismo como el triunfador de toda esta época. Creo que estamos entrando en una fase donde el neoliberalismo está ya en bancarrota. Yo soy de los que cree que ya topamos fondo. Las expresiones de lo que está pasando a nivel planetario en el tema de las relaciones internacionales, el caso México-Ecuador, creo que es la expresión más clara de la decadencia, de la exposición a la cual están expuestos los distintos países de la región. Yo diría vociferantes palabras de Milei hace poco respecto a la expansión territorial, bueno, da cuenta de que aquí hay fanáticos que beben muchas veces en concepciones absolutamente superadas por la historia y que sin embargo están dirigiendo los estados de nuestra región. Y por lo tanto, efectivamente, no es que se haya impuesto el triunfo al neoliberalismo, lo que ocurre es que creo que la izquierda, la que debía ser protagonista de un debate a fondo, ha renunciado absolutamente al debate por distintas, yo diría, razones.
La primera es porque abandonó derechamente. Los que se denominaban en la década de los 40, 50 keynesianos pasaron a ser partidarios de Milton Friedman. Y eso está en la izquierda, no estoy hablando de la derecha. Los socialistas que en un momento determinado, particularmente la socialdemocracia que se autodefinía como keynesiana, defensora de un estado de bienestar, finalmente abrazaron los postulados de Friedman. Y más papistas que el Papa. Entonces la izquierda se derrumbó y el mundo social, el movimiento social a lo largo del, yo diría el mundo en realidad, pero particularmente nuestra región no cuenta con referentes, pero además no cuenta con sujetos que estén dispuestos a librar una batalla en el plano de las ideas también. Y eso es lo más trágico. Entonces se van imponiendo conceptos que se repiten una y otra vez, cuyos contenidos son absolutamente falsos. Y eso es lo trágico, porque vamos normalizando una determinada idea. Por ejemplo, en el tema de seguridad social, esta idea de que los sistemas de reparto están colapsados, quebrados. Exacto. Bueno, los sistemas de reparto enfrentan dificultades como enfrentan todos los sistemas de pensión en el mundo. Todos. Porque efectivamente no hay un problema, hay un hecho que hay que resolver, que la ciudadanía, la población está viviendo más. Eso es un hecho objetivo. Las tasas de natalidad están cayendo, también es otro hecho objetivo. Entonces la pregunta que hay que hacerse, bueno, ¿cómo financiamos a los trabajadores pasivos con los trabajadores activos? Esa es la gran interrogante que hay que dilucidar y nosotros creemos que eso se responde con solidaridad y a partir de tener claro ese principio se construyen sistemas que son acorde a las nuevas exigencias que tiene la humanidad, porque lo otro es esta mirada mercantilista de la historia, esta mirada monetarista que pretende que cada uno se la arregle como pueda. Y eso está demostrado que es un absoluto fracaso. La capitalización individual es un absoluto fracaso. Y esa es la disputa que creo que hay hoy día en el mundo, pero los trabajadores estamos huérfanos de coberturas periodísticas, por eso se agradece tanto estos espacios que son una de las pocas voces donde podemos hablar. Eso me pasa, perdona, que yo quiero ir a algo que es un punto que a mí como periodista, y lo quiero decir acá, me importa mucho. Y tiene mucho que ver con cuáles son las fuentes que se entrevistan. Y ahí es donde vemos todos los sesgos. El sesgo de género que se ha analizado mucho por la ONU, etcétera, y Chile está completamente al debe. O sea, de verdad, incluso se ha visto que defienden más a los agresores que a las agredidas cuando estamos hablando de femicidio, es una cuestión impactante, o violaciones, abusos, es una cuestión impactante. Pero el sesgo también que existe con este binominal, ¿no? Con entrevistar siempre, hay una desigualdad de trato con las fuentes que es evidente. Y eso está mal, ¿no? A eso me refiero yo cuando digo, no, con que según el binominal todavía ponen a 2 de derecha y 2 de izquierda y el de izquierda es Fidel Espinosa, estamos fritos, digamos, ¿no? O sea, ustedes mismos le respondieron incluso a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, senadora designada, como que su vuelta de chaqueta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Es que yo creo que nunca, bueno, pero me parece que, no sé, Hassan estaba interrumpiendo. No, pero, no sé, ¿quién digamos? No, que tú querías hablar algo, parece, ¿no? ¿Querías comentar algo o me responde sobre esto? Sigue. No solamente decir que, mira, eso lo que plantea la senadora Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, en una actitud absolutamente beligerante con el movimiento social en un programa de alta audiencia, bueno, no digo de alta audiencia, pero un programa de televisión abierta como Tolerancia Cero, se permitió descalificar al movimiento No Más FP. O sea, señalar que no teníamos propuesta. Una cosa es que ella discrepe de la propuesta, pero compara el movimiento nuestro con el movimiento de Bernardo Fontaine. Entonces, en ese sentido, ella se pone más cerca de él que del movimiento social. Bueno, pero eso no es una casualidad. No es una casualidad. Eso se corresponde con la estrategia de parte, yo diría, importante de quienes están desgraciadamente hoy día en el gobierno. Porque al final en el gobierno Boric, el gobierno del Frente Amplio que llegó con un relato, con una supuesta mística distinta, finalmente terminaron en los cargos más importantes las mismas personas que fueron cuestionadas en el estallido, en la revuelta de octubre. Mario Mancé, Carolina Toá. O sea, los puestos más importantes de esta gente. Y esta señora Bodanovich, que además, como dices tú, valida la política de Fidel Espinosa. Entonces, gente que no tiene nada que ver con el socialismo, hay que decirlo claramente. Creo que ellos se arropan en
en una palabra que les queda absolutamente grande. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, creo que estos espacios, insisto, la posibilidad de instalar estos temas y de abrir el debate, aunque eso implique recibir todas las andanadas de crítica, las fake news y las descalificaciones, creo que tenemos que hacerlo. No hay otra alternativa. Absolutamente. Hassan y Daniel, los dos Sí, querían le pasé un aportar al comentario. debate. Tú dijiste la empresa empresarial. ¿Lo Vallador en qué comuna está? Lo Valledor en ¿cierto? Pedro Aguirre Cerda, sí. Ya. Tiene un alcalde, se llama, creo, Luis Astudillo. Luis Astudillo, Sí, que el es doctor Es la- del médico, pueblo. sí. ¿Y a quién entrevistaron cuando pasó lo de Claro, la- qué increíble. Arra- Al alcalde de la Florida. Claro. Que es el alcalde O a la alcaldesa de Providencia. también. Entonces, tú tienes toda la razón. O sea, Claro. hay un tema en Los Valledor, que un problema, tiene un alcalde, tiene responsable, y van a entrevistar toda la prensa como siguiéndolo al alcalde de la Florida. Ahí tenés una muestra, Un de lo ejemplo, una muestra de lo claro. que tú decías que es clarita. A ver, yo quiero preguntarle con quien nos conocemos, pero don Luis, que usted dijo algo que es muy cierto, ¿no? El sistema de reparto, o solidario también, dicen que está quebrado. Entonces, dice, tiene que haber otro sistema. El sistema entonces de capitalización individual. No funciona, lo dijo. No funciona. Vea su pensión, vea lo que le llega a final de mes, su pensión con el sistema de capitalización individual. Los chilenos y chilenas que están en este sistema, todos, aunque el que reciba más, están bajo lo que podrían recibir en otro sistema. Es malo, no funciona, fue vendido a muchos países por el señor Piñera y los países se devolvieron porque dijeron esto no funciona. No funciona. Entonces hay que buscar una alternativa, como dice Luis Mesina. Y el sistema solidario con mezclas, hagamos mezclas, y no es que sea brutal, como tú dices siempre Suiza, ¿no? Que lo tiene más profundo el sistema solidario de reparto. Austria tiene. Austria tiene digo puro- Italia y tú siempre me dices, no, Austria es mejor. Yo digo Italia, Japón. ya. Bueno, por eso siempre me discutes, Sí, Hassan, sí. de que Italia no tanto, pero Italia tiene sobre el 15% de su PIB para pagar las pensiones. Y eso es una decisión de Estado, Es decir, nos ocupan nuestros viejos, nos preocupan. 15% del PIB para esto. Ya, Austria, te lo compro. Mucho mejor. Hay sistemas, no quiebran los sistemas solidarios, no quiebran. El sistema de reparto es el Estado el que se preocupa. Entonces, yo creo que hay que... Y lo que me molesta de esto es que han logrado meter, ¿no?, que el sistema FP tiene que continuar. Y para eso tenemos a alguien que era demócrata cristiana y que hoy día está en la derecha, que es la Jimena Rincón, que los sigue amparando. Y todos estos que fueron anticapitalistas, etcétera, hoy día están amparándolo. En vez de abrirse a la posibilidad real de que las personas hoy y en 20 años más tengan una mejor pensión. Porque eso es lo que deberíamos buscar todos. Que las personas hoy y en 20 años más tengan un mejor sistema. O sea, reciban más plata, digámoslo así bien brutalmente. Reciban más plata cuando vayan a buscar su pensión. Pero eso no va a pasar con el sistema de capitalización individual porque no ha pasado en todos los años que hay. Entonces, en ese sentido yo creo que, ¿cómo lo ves tú en términos de que cómo hay gente que no cómo funciona esto de que no puede? En un momento tuviste sacaste 1 millón de gente a la calle y hoy día está retrocediendo porque no es bueno el sistema, no se explica. Sí, bueno, ahí juega un rol, yo diría, importante la prensa, los medios de comunicación. Y bueno, también hay factores subjetivos que han impactado fuertemente en la capacidad de movilización de la ciudadanía en este país. El 4 de septiembre creo que caló hondo, en el movimiento social hubo una frustración muy grande. Cada día que pasa en el país, las frustraciones, producto de las esperanzas que fijó este gobierno con transformaciones que eran importantes, lo que hacen es contribuir a potenciar a aquellos sectores que justamente no quieren los cambios. Opera al revés, porque en condiciones de adversidad, la ciudadanía, los trabajadores tienden a preocuparse de sus problemas personales, porque, mira, aumenta el desempleo, crece el empleo informal, entonces los hombres y mujeres tienen que salir a buscarse el sustento. Bueno, pero eso tiene un límite. Yo soy de los que cree que tiene límite. Y ya nosotros estamos observando por abajo que hay sentimientos que empiezan a crecer y la movilización es siempre posible. El momento para que esto irrumpa con la fuerza que irrumpió antes, bueno, va a depender de muchos factores. Yo soy de los que cree que mientras los dirigentes no trabajen porque este cambio se produzca, bueno, las cosas se dilatan más.
Y eso es lo lamentable. Muchos sindicalistas, insisto, muchas organizaciones obsecuentes son cooptadas por los gobiernos de turno. Eso pasa. Pequeñas prebendas, pequeñas granjerías, pero que en lo sustantivo no cambian lo fundamental. Y eso es lo grave. Yo te tengo una pregunta, Eso. Luis. ¿Qué quieres preguntar, Hassan, antes que pasemos al seminario, que es Sí, internacional, sí, aprovechando un que hay seminario tanta súper gente conectada interesante, de otras naciones? pero quería como una pregunta un poco más amplia. Si tiene o no miedo frente a todo lo que estás describiendo, porque yo tengo que confesar que sí tengo miedo. Cuando te escuché decir que el neoliberalismo está en la bancarrota, yo ahí tengo una diferencia. No creo que está en la bancarrota exactamente, sino que está mutando. Está en crisis, está mutando en algo peor. Vemos el conservadurismo nacionalista, que hasta los antiguos neoliberales, los que apoyaban a Thatcher y Reagan, están con miedo frente a eso, porque yo me acuerdo otra vez de la literatura, ¿no? Del Fausto. Fausto hace el pacto con el diablo para tener más poder, y los neoliberales, en algún momento, más allá de las dictaduras pinochetistas y otras, hicieron un pacto en las democracias con los movimientos de base más fascistoides y pero más enloquecidos. Los movimientos anticiencia, antivacuna, teoría de conspiración. Hoy día el partido de Reagan no tendría a Reagan adentro. El partido de Margaret Thatcher estaría incómoda porque han logrado que entre una serie de personas que sí tiene arraigo popular, pero un grado de antiinstitucionalidad que incluso para los neoliberales es preocupante. Por eso vemos a nivel internacional aumento en actos de guerra, por eso vemos tan poco respeto para el derecho internacional. Por lo menos los neoliberales creían en los foros internacionales que ellos dominaban, pero por lo menos había foro. Ahora es directamente belicista, es directamente un grado mayor de confrontación. Y eso para mí genera una preocupación de que se está empeorando la situación. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que planteas tú. Yo cuando señalo que el neoliberalismo tocó fondo es porque creo, y así a lo menos lo demuestran ciertos datos duros, no hay posibilidad de continuar con el modelo Reagan-Thatcher, porque ese modelo se agotó. El modelo neoliberal fundado particularmente en el mercado extremo. Creo que eso ha mostrado que ciertos indicadores le generan problemas a la expansión del capital financiero, porque lo que ha cambiado fundamentalmente en los países que llevaron adelante estas transformaciones neoliberales, por supuesto partiendo por los Estados Unidos, lo que hicieron en esta oleada de grandes privatizaciones, eso tuvo ya su techo. ¿En qué sentido? En que se avanzó en la transformación hacia el mundo financiero. Pero el mundo financiero es un mundo especulativo, lo sabemos, pero Claro. No es un mundo productivo. No. Entonces, el gran problema que existe, y no quiero extenderme a este tema porque es un tema más bien político, geopolítico, es el problema de que Estados Unidos no puede competir con el desarrollo de la industria manufacturera, el desarrollo industrial de China. Ese es un gran problema que tiene. Que estamos en ese problema nosotros también. Con todo el desarrollo de la industria manufacturera en países de mucha menor importancia como Pakistán, Bangladesh, que compiten en niveles casi de esclavitud asalariada, es decir, que se le puede usar el término asalariado porque es esclavitud prácticamente por comida. Y eso está ocurriendo con millones y millones de personas que venden su fuerza de trabajo prácticamente por comida. Pero entonces, ¿cuál es la perspectiva? Y aquí quiero solamente decir algunas cosas. Lo que estamos observando justamente en esta crisis es la crisis de la barbarie. O sea, eso que dijo Rosa Luxemburgo tan categóricamente, si no hay socialismo, bueno, hay barbarie. Bueno, parece ser que es una realidad que es inminente. Eso sí. Y el problema entonces es la destrucción de las fuerzas productivas, pero al mismo tiempo la creación de fuerzas destructivas. Lo que vemos en la carrera armamentista, creo que ese es el gran dilema que tiene justamente la humanidad que enfrentar, pero nosotros estamos absolutamente incapacitados. No digo incapacitados intelectualmente, somos un país tan pequeño que la única defensa que tenemos justamente para enfrentar ese dilema que se enfrenta justamente con fanáticos, con nacionalismo extremo, que es la guerra, es teniendo movimiento social que sea mucho más potente y que logre colocar en los gobiernos en los próximos periodos a gente que esté dispuesta a librar estos combates. Yo cuando señalo que la izquierda está en bancarrota, no existe la izquierda, ese es el gran problema que tiene la humanidad.
porque la izquierda representó al mundo del trabajo, con errores, con aciertos, con concepciones que eran cuestionables. El estalinismo fue cuestionado por muchos, yo me inscribo entre esos, que cuestionábamos fuertemente al estalinismo, pero sin embargo existía un mundo y existían partidos obreros que levantaron las reivindicaciones de la sociedad y que permitieron avances importantes, civilizatorios. Eso está todo hoy día puesto en cuestión. Lo que dice Milei, por ejemplo, frente a los derechos de las mujeres, es tremendamente grave. Pero estamos aquí a la vuelta de la esquina. Pero lo que plantea Hassan, justamente respecto de este escenario tan bélico que se ve en los Estados Unidos, por cierto que es alarmante. El triunfo de Donald Trump parece ser una posibilidad cierta hoy día, y que claro, nos va a abrir un conflicto grandísimo en la región, porque apoya a Milei, va a apoyar al gobierno de Ecuador. Quizás que otros países van a tomar este ejemplo tan disruptivo que tomó Ecuador sin medir las consecuencias frente a un país mucho más grande como México, y que abre la posibilidad nuevamente de imaginarnos en esta zona escenarios bélicos tremendamente grave para nosotros. Muy grave. Por eso estamos en esa idea nosotros de reinstalar un tema que convoca a las mayorías. Y el tema que convoca a las mayorías hoy día es la defensa de la seguridad social. Sí, nosotros señor. pensamos que sigue siendo ese el problema. Vamos a eso justamente. Jenny desde México incluso nos escribe y dice, en México la derecha privatizó las pensiones, ya que nos siguen viendo desde otros países, la manejan los bancos, dice, y si no ahorras, no tienes pensión. Y el presidente AMLO le da a todos los jubilados 6,000 pesos bimestrales. Y por acá también tenemos a alguien que nos habla de que recibe 145,000 pesos de pensión, mientras el Estado le entrega 206,000 pesos. Es el Estado el que se lo aporta a su pensión. La PGU, efectivamente. Entonces, bueno, el seminario es un seminario internacional en defensa de la seguridad social que está convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP. Ahí lo estamos viendo para que nos cuentes sobre los expositores, sobre quiénes van a estar ahí, porque hay muchas personas de otros países justamente viéndonos ahora. Así que bueno, hay gente de México, efectivamente contarlo. Vienen representantes de México. En México existen las AFORE, que no son el símil de las AFP. También existe un sistema, bueno, se impuso un sistema muy similar al nuestro, no del todo idéntico, igual que en Colombia, que son los 3 países. Mira, van a haber 3 países que tienen capitalización individual. Chile, México y Colombia. Y 3 países que tienen sistema de reparto, Brasil, Argentina y España, que son distintos también, porque es relevante a propósito de lo que decía Stingo. Es importante comprender que no todos los sistemas son únicos. Claro, son sistemas que tienen híbridos mezclados. Claro, y que son sistemas que se corresponden con la realidad de lo que ellos llaman el mercado laboral. En el caso chileno, un mercado laboral que tiene mucha precariedad, el empleo inestable, los salarios son bajos. Entonces, este modelo de capitalización fue construido por un país ideal que no existe. Países con alta densidad, es decir, que para quienes nos escuchan, la densidad tiene que ver con los años de contribución. O sea, si yo trabajé 35 años y coticé 35 años, tengo 100% de densidad de cotizaciones. Bueno, en Chile eso está, en el caso de las mujeres, por debajo del 30%. Es decir, de toda la vida laboral la mujer solamente puede cotizar 30%, no porque quiera, sino porque la maternidad en este país la arroja al desempleo, le genera precariedades. Los cuidados en general, claro, ¿no? Claro. Entonces, este seminario se hace justamente en un momento crucial, donde se está discutiendo justamente el tema de las pensiones, pero como bien decías tú, se discute el tema de las pensiones, pero no con el mundo social. La pregunta tuya es relevante. O sea, nosotros movimos millones, hemos levantado una propuesta, y cuando el gobierno quiere consultar, ¿con quién conversa? Con las compañías de seguro, con las compañías de seguro, con las dueñas de la AFP. Pero ya no estamos hablando de los medios de comunicación, estamos hablando del gobierno. Sí. Entonces, ahora, es evidente que el gobierno tiene que conversar con todos, pero deberá tener en la mesa a los empresarios y al otro día a los trabajadores y discutir las distintas propuestas que hay. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Que cuando llegan los trabajadores a la moneda a entregar una carta, claro, los reprimen. Los reprimen. Pero mira, pasó lo siguiente, que este gobierno se enfrascó en una discusión con la derecha de manera sostenida. ¿Y qué ha ocurrido? Que de un 6% que originalmente planteaba para un seguro social, que nosotros siempre lo consideramos insuficiente, pero a lo menos permitía avanzar hacia un sistema distinto, finalmente hoy día están 3-3. Pero ese 3-3 es falso, porque la derecha quiere 6-0 o 5-1 a lo máximo. Entonces terminaríamos con la paradoja, y esto es lo grave, que el gobierno del presidente Boris, que prometió acabar con la AFP, terminaría
entregándoles más y entregándoles más dinero. Por eso Increíble. esta propuesta que muchos defienden no es la propuesta del mundo del trabajo, esto de aprobar 3-3, porque eso no va a mejorar las pensiones, y si las mejora, las va a mejorar en un porcentaje que de todas formas va a mantener a la gran mayoría bajo la línea de la pobreza o por sobre la línea de la pobreza. Nosotros estamos planteando este tema y quiero dejarlo planteado acá también. En la clase política de este país, los partidos políticos de este país, lo que tienen como umbral, lo que tienen como aspiración en Chile es que los viejos de este país ganen como pensión algo cercano a la línea de la pobreza. Ese es el universo que aspiran. Y eso es gravísimo, porque a lo menos debieran aspirar a un país cuya pensión esté en rango similar al ingreso mínimo. Y de ahí para arriba, no para abajo. Piensa tú que la línea de pobreza está en la mitad de lo que es actualmente el ingreso mínimo. Entonces, por eso la gente, los promedios son 220.000 pesos, se complementan con la PGU, que permiten un mejoramiento, pero con todo eso no llegamos a niveles de pensiones que sean suficientes para atender las contingencias en los estados críticos de las personas. Entonces se pregunta uno con razón, si la PGU es la que resuelve el problema, ¿cuál es el sentido de seguir cotizando un sistema que solamente captura una fracción importante del salario para colocarlo como vehículo de la inversión extranjera? Eso es cierto. O sea, si la plata que tú... decimos que vas a hacer tu propia plata, pero al final el Estado te pasa más plata de lo que tú mismo cotizaste. Es absurdo. Claro, no tiene tengo sentido. una pregunta, tengo una crítica, no crítica, un cuestionamiento a lo que tú dijiste. Sí. Porque tú dices, el tribunal, el gobierno dice, ya no va a hacer el 6% para el sistema solidario, el sistema, etcétera, sino que trae 3%. Pero aquí hay dos cosas que se chocan. Uno, la realidad política del Congreso. ¿Cierto? No podía hacerlo, no te van a dar el 6%. Correlaciones de fuerza. O sea, por eso. Y no te da más que un 3 si es que, porque ya el otro día Macaya dijo 6% para esto, y dice no. Y lo otro, que es una puerta que se abre para que se incorpore nuevamente el sistema de reparto. O sea, por eso te digo las dos cosas sobre la mesa para que tú desarrolles, digo. Sí, mira, ese tema es importante lo que señalas tú, y qué bueno que me la formulas, porque tiene que ver con un debate que está soterradamente en el ambiente político. Cada vez que tú planteas un tema, por ejemplo, como este, ¿por qué no se avanza en el seguro social? ¿Qué te responden los parlamentarios o parlamentarias que hasta hace poco se ponían la camiseta amarilla? 46 a lo menos, 46 que firmaron la propuesta nuestra, que se la sabían al revés y al derecho. De esos 46, más de 30 todavía en el Congreso te dicen, pero es que las correlaciones de fuerza, Luis, un poco lo que me preguntaste tú. Pero las correlaciones de fuerza no son una postura estanca. No, se construyen las correlaciones de fuerza. Allende llegó con menos del 37% a la presidencia del país. Con menos del 37%. O sea, alguien que hubiese dicho esto, las correlaciones de fuerza eran totalmente adversas. Bueno, al año había nacionalizado el cobre. Pero al año había hecho una cosa que es mucho más importante que nacionalizar el cobre. Los trabajadores habían logrado aumentar su participación en el ingreso nacional de un 45, 46% a un 61%. Eso es un hecho concreto. Es decir, y en las próximas elecciones que hubieron, Allende no solamente disminuyó, sino que avanzó, al punto que muchos analistas serios internacionales señalan que el golpe de Estado se aceleró justamente por los resultados de la última elección en marzo. 73, claro, sí. Cuando Allende, lejos de perder, se iba acercando al 50%. Entonces, yo creo que las correlaciones de fuerza son constructos, son construcciones. Y es lamentable esta explicación, porque uno tendría que preguntarse al revés, ¿qué hubiese pasado si el gobierno dice, no, pues, esta es la propuesta seria, un 6%, y la derecha se opone? Entonces llama a los trabajadores a explicarle esta propuesta. Esto es lo que hay. Y que la derecha empiece a develar su mentira, su engaño. ¿Pero qué se ha hecho por el contrario? Negociar. Como dijo Tomic hace ya más de 55 años. Bueno, siempre se gana la derecha. Pero mira, tú recordabas a Macaya que dijo 6% o nada. Bueno, a mí lo que me llamó más la atención, que es lo más probable, es lo que dijo el nuevo presidente de la Comisión del Trabajo del Senado, el senador Moreira, que dijo, mira, el 3% estamos de acuerdo ya que tiene que ir a capitalización. La izquierda y nosotros estamos de acuerdo. 3%, que vaya ahora, mejoremos la PGU y el otro 3% lo dejamos para adelante. Lo seguimos conversando en el fondo. Lo seguimos conversando. Entonces, ¿cuál es el camino que queda ahí? Si la derecha es soberbia en este país. Entonces, tiene que haber una línea roja, decían. Pero parece que esta línea roja cada vez se corre más. Entonces, contestándole a todos aquellos que dicen que el movimiento No Más AFP ya no tiene propuestas, está este seminario.
¿Qué vamos a encontrar en este seminario? ¿De qué vamos a conversar? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo es un aporte también Sí, bueno, a esto que estamos Esto tratando? en la Sala América de la Biblioteca Nacional, aquí en Aquí mismo, Alameda. a la Alameda, ya, qué excelente. Alameda con Miraflores, la gente que está escuchando aquí puede asistir. Alameda 651. Así es, se entra por Alameda. Y es un seminario internacional que lo que persigue fundamentalmente es derribar ciertos mitos instalados, por ejemplo, el mito de que los sistemas de reparto están quebrados. Vamos a tener a Brasil, España y Argentina, países grandes. Pero además también entregar una cantidad importante de insumos al debate de hoy, de forma tal que quienes escuchen, participen ahí, puedan justamente derribar dogmas que se nos van instalando a nosotros mismos. Preguntas, dudas, porque efectivamente ante tanta campaña sostenida, sistemática en los medios de comunicación respecto de que la capitalización es el único sistema, bueno, la gente a veces va creyendo. Entonces ahí es re importante que frente a datos objetivos que se van a entregar, la ciudadanía pueda recibir esto como insumos para el debate que es, yo diría, tremendamente necesario. 11 y 12 de abril. 11 y 12 de abril. 11 y 12 de abril Están de invitados, 9 por Sí, supuesto. eso a 2 de la tarde. Sí. Muy interesante, podemos llegar hacia el final nosotros después de hacer el programa. Pero Luis, bueno, ahí viene la pregunta, ¿puede ir cualquiera? ¿Hay que inscribirse antes? Porque me imagino que hay un aforo limitado, se va a ver a través de Sí, se va a transmitir a medios través de comunicación. YouTube. Sí, se va a transmitir. Esperamos muy buena señal. Tenemos ahí técnicos que van a transmitir, esperamos, porque se va a transmitir para fuera del país también, para estos 6 países a lo menos. Y nos parece importante, o sea, que alguien coloque una nota disonante en este país. Cierto. O sea, mira, lo voy a decir así, incluso puede de repente sonar a veces hasta brutal. La derecha con el movimiento social no tiene nada que ver. Los sindicalistas tienen que tener claro que la derecha, por antonomasia, es nuestro enemigo. Pero también hay que decirlo, y aquí viene la disonancia fuerte. En este gobierno, voy a ser bien cuidadoso, en este gobierno no hemos encontrado absolutamente ningún aliado a las causas del movimiento social en materia de pensiones. Ninguno. Muy por el contrario. Lo que hemos encontrado es Que en alguna materia de muy buena manera una soberbia. Porque al fin de cuentas lo que se hace es justamente mirarle la cara a los empresarios, a las AFP. Mira, y yo creo que lo dije en alguna oportunidad acá, Mario Marcelli, nunca se debate esto. En 5 ocasiones desde bajo este gobierno, Mario Marcelli se ha reunido 5 veces fuera del país con los dueños de las AFP, con las compañías de seguro. Y no rinde cuenta acá porque no está obligado al hacerlo fuera del país. Claro, la ministra se reunió en 3 ocasiones de manera secreta en la casa de Salaquet. Entonces, es evidente que la presión que ejerce esta gente contra la democracia es gravísimo. Entonces, la nota disonante nuestra es esa. Nosotros tenemos absoluta autonomía de los gobiernos de turno. Ese es un principio que no es nuestro, un principio que levantó Recabarren, que levantó Clotario Blest con mucha fuerza, y nosotros lo hemos mantenido. Tuvimos autonomía con la presidenta Bachelet, con el presidente Piñera y, por supuesto, con el presidente Gabriel Boric, porque lo que nos anima y nos interesa única y exclusivamente es restituir este derecho, porque a partir de tener este derecho fundamental, creo que los trabajadores van a estar en mejores condiciones para luchar por otras cosas que son relevantes. Pero si no tenemos lo mínimo, difícilmente le podemos pedir al mundo del trabajo que luche por mayores aspiraciones. Cada vez se dicen, hoy los movimientos sociales, ¿dónde están? Bueno, pucha, consiguiendo lo mínimo, por lo mínimo de lo mínimo, que te reciban una carta en la moneda o en un ministerio, que es lo que hemos visto estos últimos días, pasó con las trabajadoras de la educación parvularia, claro. Pasó con los trabajadores de la CUT, pasó con los pescadores, más allá de que a lo mejor algunos dirán, oye, pero ellos fueron por el rechazo. Me da lo mismo, la verdad es que aquí estamos mostrando lo que sucede con los trabajadores, da lo mismo. Y también está pasando con algunas trabajadoras sociales de algunos institutos que trabajan con niños. Sí. De verdad, ha sido la semana pasada, fue de muchas movilizaciones, pero también de mucha represión a quienes deciden movilizarse y, por supuesto, una invisibilización total de los medios de comunicación empresariales. Te tengo una buena noticia, Luis. Vamos a retransmitir posterior a la voz de los que sobran. Bueno. Lo que nosotros, lo que esté sucediendo en ese seminario, ya que hay muchas personas en estos momentos preguntando cómo verlo, dónde se va a transmitir. ¿Biografías de los invitados? Posterior acá vamos a retransmitir. ¿Y viene quién?
me decía ¿Quién la es Fran. bien? El miércoles viene Javier Murillo, uno de, Sí, de España, un gran- sí. de las personas que vienen justamente a debatir aquí, a conversar sobre seguridad social en los distintos países. Aquí el español Javier Murillo Aquí está. Arroyo, ¿Leo? doctor en economía por la Universidad Complutense de Madrid, sí. miembro del Instituto de Investigaciones Marxistas. También imparte clases en el Diploma de Formación Continua de la Universidad Complutense de Madrid, análisis crítico de la economía mundial. Es autor del libro El Milagro Económico Español, dinámica salarial e impacto sobre la estructura de propiedad. Hassan. También viene desde México, para todos los compañeros y compañeras mexicanos que nos están escuchando, Saúl Escoba Toledo, profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván, licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y que ha publicado diversos ensayos y libros sobre la economía mexicana, el más reciente, El Camino Obrero, Historia del sindicalismo mexicano. Entonces tenemos Ahí está, un en panel pantalla. distinguido, Muy distinguido. internacional. Bueno, cordialmente todos invitados, así que esperamos que sea un buen Muy seminario. bueno, así que necesitamos estas conversaciones, necesitamos que el debate público tenga lo que partiste tú diciendo, Luis, pensamiento crítico, disensos también por parte de quienes estamos en el mundo más progresista. No hay problema, no deberíamos, nosotros somos los que no tenemos que tenerle miedo al disenso. Creo que conversar, debatir, sentir, o sea, tener matices dentro de lo que nosotros también pensamos. Sería ¿no? tan interesante que esto fuera auspiciado por el Estado de Chile. Ay, pensamos lo mismo. ¿Por qué? Porque hay que poner los temas que sobre los la medios- mesa. Igual que los medios independientes. No, no, pero sin esto- esperar condescendencia Si de estamos parte discutiendo de los medios. esto y hay que escuchar a todas las voces, el Estado debería decir, ya, escuchemos, ya, ¿cuánto necesitan? ¿Quién va a traer? Para escuchar, para Pero escuchar. ¿qué es lo que dicen? ¿Qué te dicen cuando tú estás conversando con...? Porque a nosotros nos han ubicado para intentar poner algunos avisos. ¿Ya? Pero bueno, primero, lo que nosotros sabemos Ya, que se pero- habla por dentro es que nosotros somos muy críticos y por eso no lo hacen habitualmente. Pero además, la vez que nos sucede, luego nos dicen también que tenemos que tener otro tipo de medio. Nosotros no somos como un medio no somos un medio casa-clic que tiene titulares en que nosotros tenemos otro tipo de medio y es nuestra opción, y eso hace que no podamos tener auspicio del gobierno porque ellos trabajan solo con agencias que tiene una lógica de clic, de casa-clic. Sí, sí, Entonces es súper ridículo. No, lo que yo para que digo- vayáis entendiendo, eso yo ¿a estoy dónde diciendo vamos? otra cosa. Es que quien debería inaugurar esto es la ministra del Trabajo chilena. Eso es lo que debería hacer. Sí, absolutamente. Le mandamos un saludo a Janet Jara, que la última vez que le invitamos no quiso venir. Pero no, es lo que digo, el Estado debería estar detrás. No, decir, por supuesto. Como Pero si a lo que voy ministra es del Trabajo, eso. doy el inicio a esto. Eso es lo que debería pasar. Digo, para Es que le tienen miedo a hacerlo. Porque después van a ser, no sé, eso es ridículo. Porque después van a ser criticados por los medios empresariales. Y temen a eso de una manera impactante. La otra vez lo hizo Janet Jara, se enfrentó a un empresario. ¿Y qué pasó después? No quiso seguir hablando de eso. No quiso seguir hablando de eso porque no... O sea, por favor... recibió aplausos transversales y resulta que después de que lo hacen, ay no, es que se van a enojar con nosotros en la tercera. Chuta, bueno, si se trata de eso, bueno, no vamos a llegar adelante nunca. Po. Perdón que lo diga, lo conté todo nomás, son cosas que pasan por detrás de pantalla, pero lo conté nomás. Me da lata, ¿por qué me da lata? Ya. Hassan, ¿quieres decir algo antes de terminar? Bueno, seguimos... cortito. Pero Ya, Hassan, te estamos escuchando. Tarajas, ándale. Seguimos sufriendo la embestida de la privatización de los derechos sociales, ¿ya? Porque eso es negocio. Algunas personas están ganando muchas utilidades, muchas ganancias por este espacio. Entonces, evidentemente van a trabajar para proteger a su negocio. No es extraño. No es ilógico, no es algo que nos debe indignar que las AFPs están haciendo presión para defender a sus utilidades. El problema es que desde el otro lado, desde los que deben estar defendiendo a los trabajadores y trabajadoras, tenemos una tremenda debilidad. En eso yo comparto plenamente el análisis de Luis. La dificultad es que los poderes fácticos, ¿ya?, que al final en su base son los poderes empresariales, pero los empresarios compran
varias instituciones, incluyendo la prensa, incluyendo la opinión pública, ojo, porque la opinión pública, salvo cuando hay tremenda movilización para cortar el adoctrinamiento del sistema, en general la opinión pública se construye, se basa en los medios empresariales y la desinformación generalizada de la sociedad. Y entonces cualquier gobierno que quiere hacer cambios enfrenta esa correlación de fuerza desfavorable, constante, es difícil de romper al final. Y lo que estamos enfrentando acá es las consecuencias de no enfrentar eso, que es un tema mucho más allá de si queremos poner propuestas duras en el Congreso. Es que desde el comienzo de este gobierno, la decisión de negociar, uno puede negociar inevitable negociar, pero la pregunta siempre es, ¿en qué condiciones se negocia? Claro. Como le dicen que alguien está negociando con la pistola sobre la mesa. Y los que están negociando con la pistola sobre la mesa son los empresarios. Una amenaza constante. Y si el gobierno no tiene la capacidad de negociar con la misma fuerza, porque no cuida su base movilizadora, tenemos un problema. Y yo creo que lamentablemente esta cuestión es crónica de muerte anunciada. Yo no criticaría a la ministra, ni criticaría las negociaciones que están haciendo, porque después de la derrota del rechazo, más o menos todo esto es cuento inevitable. El problema es estrategia de antes. Y la idea de cuidar la base es lo que no hicieron. Ya. Sí. Muy bien. Entonces ya estamos... Luis, ¿quieres terminar con algo, con una conclusión, por favor? Y una invitación también a ir al seminario. Sí, mira, el mensaje que podemos enviarle a la gente que nos escucha en este programa es que por sobre el ambiente que hoy día se ha generado en el país, de un país con una derecha tremendamente soberbia, intransigente, belicosa, que lo que busca justamente es consolidar un modelo, lo único que está haciendo es hipotecando la paz social en este país, creo que hay que decirlo con mucha fuerza. Aquí el conflicto se va a tornar inminente, porque cuando están proscritos, y se proscribieron los derechos sociales fundamentalmente, y cuando estos derechos sociales no han sido corregidos en el largo tiempo, bueno, la ciudadanía tiene el legítimo derecho de movilizarse por ello. Y esto va a poner en cuestión justamente el tema de la criminalización de la protesta, porque no nos olvidemos que hace 2 semanas atrás, a raíz de la declaración del senador Núñez, hubo toda una ofensiva también. Y también notamos la ausencia de una izquierda que saliera al paso a decirle a esta gente que la movilización social es inherente a la condición de la existencia de los movimientos sociales. Bueno, ese es el llamado a este seminario del día viernes 12, ¿sí bien digo? 11 y 12, 11, ¿no? 12, claro. 11 y 12 y sobre todo a tener esperanza y fe en la fuerza social del mundo del trabajo. Porque no puede seguir existiendo un modelo como el chileno que descanse en los hombros de ya menos de 6 millones que somos los que cotizamos permanentemente para mantener un flujo de capital a beneficio de grandes capitalistas chilenos. Este modelo, guste o no guste, tarde o temprano va a caer. Porque no se resiste, claro. Y por lo tanto creo que lo que tenemos que hacer es un llamado a toda la gente a sumarse a esta estrategia de restituir la seguridad social. Porque bien lo decía Hassan, va a ser penoso que el gran legado del actual gobierno, el legado de este gobierno, sea la consolidación del negocio privado en los derechos sociales. Eso va a ser lo grave. Wow, eso sería gravísimo, la verdad. Bueno, muchas gracias por la invitación a ustedes. Muchas gracias, por supuesto, Luis, como siempre, muy claro en tu postura y en decir y demostrar que la coordinadora No Más AFP tiene muchas ideas y está vivita y coleando. Y está vivita y coleando, exactamente. Paulina, escucha, la coordinadora tiene ideas. Ya no voy a dar. Ya, un abrazo para todos los que estuvieron hoy día con La Voz de los que Sobran. Póngale like, comparta estos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube.